Bienvenidos a un nuevo sorbo de inspiración en el episodio 7 de A Tomar Café, el podcast donde el aroma del café se mezcla con historias que transforman vidas y cultivos en el corazón del Huila. Hoy nos sumergimos en el alma del café colombiano con dos pilares de la excelencia cafetera: el ingeniero Elmer Mosquera Rivas, líder de compras de café en Cocentral, visionario en la selección de granos que conquistan paladares globales, y el ingeniero Luis Mauricio Rivera Vargas, gerente general de la Cooperativa Central de Caficultores del Huila, arquitecto de un legado que une eficiencia, sostenibilidad y empoderamiento para miles de familias cafeteras. Desde las fincas del centro del Huila hasta las mesas del mundo, estos dos representantes del café colombiano nos contarán cómo se forja un futuro rentable y resiliente para el sector. ¿Listos para una taza llena de pasión y estrategia? Emel y Mauricio, el micrófono es suyo. Hoy en A Tomar Café, bienvenidos, ingenieros. Luis Carlos, muchísimas gracias y bueno, para mí es un honor, es un placer hoy compartir con mi gran amigo, con mi colega, con mi compañero en Cocentral, Luis Mauricio Rivera Vargas, alguien a quien conozco hace muchísimos años y bueno, hemos construido una amistad y un aprecio muy grande. Bienvenido, Luis Mauricio. Hombre, Emel, que esas palabras tuyas no reflejan sino la posibilidad de repetirlas de caso mío hacia ti. O sea, son muchos años de conocimiento, muchos años en donde hemos tenido la oportunidad de construir conjuntamente, de trabajar de la mano los dos, pero más que nada de hacer una amistad maravillosa y de esa amistad estar consolidada como fundamental en el desarrollo de nuestras vidas. Entonces, para mí es un placer poder por fin compartir un escenario contigo y tratar de hablar de lo que nos gusta y lo que nos ha apasionado en estos años, que es el café. Bueno, Luis Carlos, pues somos todos oídos, estamos aquí para algo pues que durante mucho tiempo pues yo quise y que habíamos, sí, exacto, que había querido y que habíamos comentado, y era la posibilidad de dialogar, de conversar con Luis Mauricio Rivera sobre diversos temas, haciendo lógicamente énfasis en el mundo en el cual nosotros estamos, que es el mundo del café. Entonces, no, reitero, contentísimo de estar aquí y bueno, somos todos oídos. Bueno, ingenieros, dos ingenieros representantes, ingeniero Luis Mauricio Rivera, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No habíamos tenido la oportunidad de tenerlo acá, y así de inicio le digo que bienvenido al equipo de A Tomar Café. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por esta oportunidad. Y iniciemos, ingeniero Luis Mauricio. ¿Quién es el ingeniero Luis Mauricio Rivera Vargas? Cuéntanos. Hombre, Luis Carlos, a mí me agrada como el que más de que todas estas ideas y todos estos proyectos que hemos pensado hacer se vuelvan una realidad. Para mí, cada vez que se hace una realidad, alguno de los proyectos pues se vuelve un ejercicio de motivación y de satisfacción sobre todo. Entonces, comunicarnos a la población cafetera, comunicarnos a la población interesada en Cocentral, interesada en nosotros mismos, es uno de los objetivos y una de las metas que tenemos. Por eso me encanta que estemos haciendo realidad toda esta idea de comunicación. ¿Quién es Luis Mauricio Rivera Vargas? Yo soy garzoneño de nacimiento, hijo de padres huilenses, mi madre de Tarqui, mi papá del Pital. Y durante toda la vida viviendo en Garzón, estudié y terminé en el Colegio Nacional Simón Bolívar, como la gran mayoría de los garzoneños. Soy ingeniero agrónomo en la Universidad del Tolima y he hecho mi ejercicio profesional fundamentalmente apalancado en el tema del mercadeo, en el tema del cooperativismo y en el tema de la producción, comercialización, exportación y todo lo que tiene que ver con ese producto tan maravilloso que es el café. Ingeniero, ¿cómo es que llega a ser ingeniero agrónomo? Y pues cuéntenos, digamos, esos inicios en los que usted, digamos, pues se apasionó por el café y dijo, esto es lo que yo quiero para mi vida, y digamos, cómo inició el colegio, la escuela, no sé, y ese trasigar que ha tenido. Esa es una noticia, ese es un comentario que amerita seguramente toda una historia, porque el ser ingeniero agrónomo no fue producto del azar. Yo creo que es toda una filosofía de vida, todo lo que pasó en nuestra vida en algún momento. Yo tuve muy cerca de ser ingeniero civil.
yo alcancé a tener la aprobación y el visto bueno, el pase, por así decirlo, para la Universidad del Valle, cuando me presenté por allá en 1984. Pero Dios y la patria me llamaron al servicio militar. Y cuando salí del servicio militar se había perdido ese cupo por un error en la reserva de ese cupo. Entonces fue cuando apareció la ingeniería agronómica y el Ibagué en el Tolima como una posibilidad de vida. Inclusive, Luis Carlos, te cuento que los 2 primeros semestres fueron como de validación si la decisión había sido la correcta. Yo lo veo como un tastazo, una carambola, como su merced quería esto, pero resultó aquello. Sí, de acuerdo. O sea, inicialmente, pues siempre para mí mis hermanos han sido como, mi familia ha sido como mi inspiradora. Y mi hermano, que hoy ya no existe, falleció hace muchos años, es ingeniero civil, y esa carrera de una u otra manera pues generaba motivación e inspiración. Yo quise en su momento pues tratar de ser ingeniero civil, pero después tomamos la decisión de irnos a la ingeniería agronómica y, como te decía, los 2 primeros semestres fueron aún de revisión si la decisión había sido la correcta. Después de analizarlo, de discutirlo en familia y seguramente personalmente, pues tomamos la decisión de apostarle a la carrera, de creer que ese era nuestro futuro, y gracias a Dios pues estamos convencidos de que tomamos la decisión correcta, Juan Luis Carlos. Bueno, el ingeniero termina su carrera profesional como ingeniero agrónomo. ¿Y cuáles fueron sus primeros pasos, digamos ya en el rural, en la práctica, cuando usted ya ingresa a conocer de cerca este mundo cafetero? Sí, hombre, eso también tiene una historia de vida. Mi hermano, el quien acabo de hablar, el ingeniero civil, fue mi mentor, por así decirlo, fue quien colaboró con mi padre, con los pocos recursos de mi padre, para que yo pudiese estudiar en la universidad. Y precisamente cuando estaba terminando mi carrera de ingeniería agronómica, mi hermano fallece en un accidente de tránsito, y eso pues cambió mi vida radicalmente. Yo estaba en ese mismo momento, cuando el accidente de mi hermano, preparando una entrevista para entrar en el mundo laboral con Monómeros colombo-venezolanos. Tenía la cita al día siguiente del fallecimiento de mi hermano, y eso pues impidió que accediera a esa posibilidad y llegara al mundo del café, porque llegué al departamento a atender las necesidades y las urgencias familiares, y esas urgencias familiares nos obligaba a quedarnos en el departamento, nos obligaba a hacer nuestra actividad de pasantía universitaria en el departamento, y fue cuando apareció el Comité de Cafeteros del Huila y apareció el municipio de Garzón, y fui el segundo ingeniero agrónomo que atendió la urgencia de la broca del café por allá en 1991, sobre el segundo semestre. La broca llegó en 1991 a Colombia, causó un desastre de plaga como nunca antes en la economía cafetera, y yo fui el segundo ingeniero agrónomo contratado en el departamento para atender la demanda de la broca. Ahí inicia mi vida cafetera, Luis Carlos. Ese segundo, cuando lo contratan, es el tema del comité de cafeteros. ¿Estamos claros? Sí, efectivamente, cuando toca el suceso familiar y tengo que descartar entrar a una multinacional como el Monómeros, automáticamente tomo la decisión de hacer mi pasantía en el departamento, y aparece el Comité de Cafeteros del Huila, y es ahí donde el café empieza a ser parte de mi vida, porque antes de eso pues tomaba café Sello Rojo, tomaba café Águila Roja, y no tenía ni idea de eso. Y en ese momento la vida cambia, porque lo que pasa a mi hermano me lleva al mundo del café. Entonces yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Tristemente pues el fallecimiento de mi hermano cambia la vida de toda la familia, y pues cambió mi vida, y por fortuna Dios me tenía direccionado seguramente para todo lo que fue la vida mía de ahí en adelante. Ingeniero, ¿cuánto tiempo usted tuvo o estuvo trabajando con el comité de cafeteros durante ese proceso, digamos, donde la broca se muestra en Colombia y pues causa miles de impactos y molestias en el mundo cafetero? Desde 1991, Lucho, hasta 1994, el 1 de julio, mi vida estuvo muy directamente relacionada con la Federación de Cafeteros, haciendo una pequeña escala de un año en el municipio de Acevedo, cuando fui asistente técnico de la UMATA en el mundo del café. Y en ese año estuve trabajando con el municipio
en los programas de implementación del UMAT en Acevedo, y el resto del tiempo fue vinculado al Comité de Cafeteros del Huila en el municipio de Garzón. En la alcaldía del doctor Jaime Bravo Mota se hizo una alianza entre el municipio de Garzón y el Comité de Cafeteros para hacer la UMATA del municipio en alianza con el Comité de Cafeteros, y yo tuve la oportunidad de muchas cosas que hoy nunca olvido. Por ejemplo, diseñar el distrito de riego de San Antonio del Pescado, por ejemplo, eso lo hicimos nosotros en su momento. Yo siempre decía, y en la vida donde me llegó después, yo siempre decía que San Antonio del Pescado sin agua no servía. No sería el pescado. No sería, y eso logró. En ese momento presentamos los proyectos y después, muchos años después, tomamos la decisión de que Ecocentral llegara a San Antonio del Pescado porque había una zona que tenían riego. De resto no se hubiese seguro hecho esa apuesta. Entonces esa fue la historia básicamente de la vinculación con el Comité de Cafeteros del Huila, y después por un gran amigo que todavía persiste, que es como mi inspirador de vida, llego a la empresa privada, llego a Dow Elanco, que es una multinacional, en 1994, precisamente a atender comercialmente el problema de la broca del café. La broca del café, no se imaginan, los cafeteros que son viejos recuerdan que eso era una plaga impresionantemente agresiva, no tenía enemigos naturales, llegó por Nariño a Colombia, se entró a las zonas cafeteras y no había grano de café, Lucho, se lo garantizo, y los cafeteros me dirán si estoy mintiendo, en muchas regiones que no estuviese afectado por la broca. Eso fue un desespero que hizo que mucha gente, empresarios o aparecidos, porque mucha gente llega de aparecida a los mercados a ser cultivador de algo, de aparecidos salieran desesperados huyéndole a la broca, y eso fue precisamente lo que hizo que en 1993 yo me volviera caficultor, porque estando trabajando con el Comité de Cafeteros del Huila tengo la posibilidad de quedarme con una finca de un productor que estaba saliendo de huida de la broca del café. Básicamente esa es como la historia de cómo ya después me vuelvo no solamente ingeniero agrónomo en el mundo del café, sino caficultor en 1993. Ingeniero, y en ese, digamos, 1991, en ese recorrido que su merced nos ha hecho, ¿en qué momento aparece nuestro querido ingeniero Emel Mosquera? Ahí de pronto su merced ya sabía quién era Emel Mosquera, o no aparecía todavía en la historia. No, para nada. Emel Mosquera lo vengo a conocer yo después del 23 de julio de 1991. Emel era ingeniero agrónomo del Comité de Cafeteros del Huila en ese momento, y tristemente estaba en proceso de salir. Se salió del Comité Cafetero precisamente cuando yo llego al Comité Cafetero. O sea, el Emel se le aparece Emel me hace mentir, se le aparece una oportunidad en la empresa privada, y Emel sale tristemente del Comité Cafeteros. Creo que no alcanzamos a compartir como compañeros de trabajo realmente mucho tiempo. Sí, señor. Pero ahí inicia la amistad. Emel es una persona absolutamente fácil de intercambiar, de tener relaciones con él, y ahí empezamos a tener la amistad. Eso se fue profundizando en el mundo del maracuyá, en el mundo de los agrónomos. Los agrónomos teníamos entre nosotros mucha comunicación, hacíamos eventos, compartíamos, tomamos cerveza, todo ese tema lo hacíamos en esa época los ingenieros agrónomos. Entonces establecer la amistad con Emel fue relativamente fácil. Ya después fue ya el afianzamiento de nuestra amistad, fue cuando Dios me permitió en algún momento pensar en él para apoyarme en el proyecto de Ecocentral como tal. Ingeniero, yo quiero contrastar. Esa es digamos, el lado del ingeniero, esa es la historia del ingeniero, pero ahora quiero contrastar la historia del ingeniero Emel Mosquera. Cuéntenos desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿cómo fue ese momento cuando se conocieron con el ingeniero Luis Mauricio Rivera? Se llama Mauricio cuenta con fecha, eso me parece chéverísimo. Mira, Luis Carlos, que yo tengo una anécdota muy especial sobre cómo me conozco con Mauricio y cómo la vida nos da esa oportunidad de compartir, y cómo también nos aleja, porque efectivamente Mauricio estuvo el día que a mí me hicieron la despedida. Sí. Pero hay algo que está en el momento para contar. ¿Por qué me fui yo del Comité de Cafeteros? Precisamente me fui, primero porque me hicieron una oferta interesante, y me fui porque
porque el programa al cual accedía, o sea, el programa que en ese momento que era fuerte, el programa de Broca y eso, pues yo aspiraba también a trabajar en ese programa. Y en esa época no me permitieron llegar al programa porque yo no era huilense. A regionalistas. A mí en ese momento me aplicaron el no ser huilense, entonces a mí eso me dolió en el alma. Ingeniero, vamos a acercarnos un poquito más al micrófono. Ok, entonces a mí eso me dolió en el alma y yo dije, bueno, pero yo qué hago acá, si no va a tener la posibilidad por no ser huilense, entonces listo. Pero entonces nosotros como Mauricio seguimos un tema de amistad muy bonita. ¿Siguieron teniendo contacto? Sí, claro, y después jugamos fútbol juntos, pues Mauricio, pues no porque esté aquí, pero era un gran jugador de fútbol y compartimos mucho por el tema del fútbol. Adicional a eso, pues como él mismo lo está comentando, la vida nos vuelve a dar la oportunidad de encontrarnos y yo creo que la palabra clave, como le digo yo a muchos de los jóvenes hoy acá en Ecocentral, la palabra clave para yo llegar acá, adicional al tema de, pues como agrónomo, fue una palabra que para mí es muy importante, que se llama confianza, que Mauricio confiaba en mí y yo creo que a este momento de vida, después de tantos años, creo que tiene la misma confianza y si no, yo no habría llegado donde llegué en esto y en muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de darle la vuelta a medio mundo con él, a proyectar a Ecocentral en muchas partes del mundo, pero fue un tema estrictamente. Yo lo veo como un coequipero, ¿sí? Sí, claro, porque le faltaba una tercera persona para hacer un trío. O sea, un trío de cuerda. Es que hay que pensar ya en la etapa de cómo llega ya Emel a Ecocentral, porque es la parte como el reencuentro, porque nosotros fuimos construyendo una amistad muy agradable en torno a ser profesionales, ingenieros agrónomos y profesionales del fútbol. Yo se los no también devolviéndole los agasados a Emel sobre cómo juega fútbol, pero yo creo que Emel no fue jugador profesional por algo en la vida, porque capacidades las tenía, calidad la tenía y yo no sé, algo en la vida se le apareció y le hizo que ese destino no fuera el de él, porque seguramente no hubiese llegado al Huila, pero la calidad de Emel la tenía intacta, el baloncesto era impresionante, yo soy poco amigo del baloncesto, pero pude ver algunas ocasiones muy contadas y los que jugaron baloncesto en Garzón me lo dirán también si estoy diciendo, era un jugador extraordinario de baloncesto, entonces él era un deportista nato, fútbol calidoso y baloncesto calidoso y una persona excepcional, entonces era muy fácil hacer la amistad con él. Luego tuvimos relaciones hasta contractuales, yo recuerdo que Emel se metió en el mundo de los insumos, montó almacén de insumos y paralelamente... ¿Aquí en Garzón? Aquí en Garzón, sí. Y paralelamente a eso yo estaba en el proceso porque ya veía que el haberme vuelto caficultor y el haber querido expandir mi caficultura estaba convirtiendo ya en un problema en DAO Elanco, que en esa época ya se llamaba DAO AgroSciences, porque los señores querían que yo estuviera como el tiempo completo trabajando en DAO AgroSciences y yo pues sacaba parte de mi plan B en mis temas de inversión en las fincas de café. Entonces yo estuve tratando de montar mi proceso, siempre ha sido así, Lucho, plan A, plan B y plan C en mi vida profesional, me lo enseñaron en el mismo DAO AgroSciences y fui montando mi plan B de salida de DAO AgroSciences. Dije, yo voy a salir porque estos manes me van a sacar en menos de tiempo porque quieren echarme para ahí, yo no me quiero ir. Y monté una empresa que yo creo que es una empresa inspiradora porque algunos que estaban iniciando conmigo en aquel momento, esas empresas se volvieron grandes distribuidores de Fruver en Bogotá. Sí, señor. No se me olvida algo que se llama Surtifruver de la Sabana. Ustedes pueden averiguar por Surtifruver de la Sabana, eso es de un señor de La Plata, Huila, que es en la misma época en donde yo monto una empresa que se llamaba Agrofuturo, que era una empresa familiar. Monto Agrofuturo con una idea de la comercialización de insumos, pero la producción de hortalizas con el deseo de llevarla al mercado nacional y de transformar. Eso fue un proyecto personal que era el que iba a salirme ya de su plan B. Sí, el trabajar de DAO AgroScience a trabajar allá. Entonces en ese sistema me puse a cultivar tomate y contraté a un ingeniero agrónomo. Adivine cuál fue el ingeniero agrónomo. A Emel Mosquera. Mosquera. El problema es que como le gustaba venderlo de Bayer, solamente formulaba lo de Bayer. ¿Y cómo le fue con los cultivos, con la fórmula? No puedo decir que me haya ido mal, me ha ido bien, pero igual el proyecto colapsa
precisamente por no haber estado al frente del proyecto. Fue un proyecto de empalme entre mi vida anterior y la que quería desarrollar y no le puse el cuidado. Cuando voy a ponerle el cuidado ya no estoy en DAO y la empresa estaba al borde de colapsar. Y la empresa termina colapsando por cosas que pues no vale la pena contar hoy, pero evidentemente colapsa y al colapsar pues colapsa todo el proyecto y la relación con Emel pues yo no me acuerdo si le quedé debiendo en algún momento al almacén. Yo aquí puedo hacer un arreglo. Al almacén de insumos de que le debía a Emel, pero evidentemente el proyecto colapsa. Yo aquí les puedo arreglar ese tema. No, pero yo hago ahí una anotación porque el tema de Agrofuturo pues fue también durísimo para Mauricio, pero igual yo también tuve mi tema complejo que fue el tocarme acabar con mi almacén, que lo hice de la nada y fue porque en esa época hubo una plaga que era la mosca blanca que nos acabó casi a la mitad de los tomateros de aquella época y yo se volvió tomatero también. A mí el tomate me dio y me quitó. Sí. Entonces mucho de lo que yo hacía, yo lo hacía también con parte de los insumos que yo vendía. Entonces, cuando yo vi el tema muy complejo, la solución que yo tomé fue, yo cité a toda la gente que me vendía mis insumos y les dije, bueno, a cada uno de ustedes le voy a pagar la mitad de lo que, sí, señor, de los que les debía. Y ellos me dijeron, pues como todos eran mis amigos, me dijeron, Emel, lo aceptamos. Y a cada una de las personas que yo les debía, yo le pagué la mitad. Todo el mundo me lo aceptó firme aquí. Y lógico, el tema de Agrofuturo pues fue duro porque Mauricio también había hecho una inversión de vida y también se le estaba yendo al agua y fue un tema pues tenaz, pero pues lo que nos dio fue una oportunidad para hacer otras cosas. Y parte de esas otras cosas al final es parte de lo que hay hoy en día acá. Desde que él llega a ser gerente de la cooperativa y él me llama al tiempo que le colabore. Se nos adelantó muchísimo. Ya usted llegó a Cocentral, eso queríamos desmenuzarlo un poquito más. Bueno, ingenieros, entonces estábamos en la empresa de tomate, de todo este tema, trabajando con el ingeniero Emel. Su merced pues cambió de empresa y llegó a ese plan B que su merced tenía, pero pues no le paró muchas bolas y ya cuando llegó pues no se sabe si el ingeniero Mauricio le quedó viendo a Emel, todo ese tema. No, yo no recuerdo exactamente, yo le vendía insumos a Emel y también por supuesto me pagaba por la asistencia técnica que él me daba en los cultivos de tomate. Nosotros siniestramos, desafortunadamente perdimos 135 millones de pesos, 100, porque tengo todavía el estado de resultados del cierre de quiebra de esa empresa familiar. Lo tiene en el archivo personal. Lo tengo en el archivo y evidentemente eso cambia radicalmente mi proyecto de vida porque ya no estaba en DAO AgroSciences y mi proyecto Plan B estaba colapsado, entonces ahí aparece una persona muy emprendedora y una persona que estaba no empezando, sino que está consolidando su sueño empresarial y me llama y me dice, venga, sea mi director comercial y ayúdame a expandir el negocio de una empresa que hoy todavía existe, que se llama Agrovelca. Sí, señor. Y la doctora Gloria Perilla, ella me llama y venga y me hace el negocio. Yo recuerdo también que cuando voy tomo Agrovelca como líder comercial y con la experiencia que tenía en DAO, Agrovelca facturaba 600 millones de pesos, 690 millones de pesos. En esa época. Estamos hablando de qué año, ingeniero. Eso es el año 2004, 2005. 2004 yo me estaba graduando del colegio apenas. Póngale todo ese tiempo, pues. Es que ya ha pasado bastantes aguas por el río. Entonces ella me ofrece esa oportunidad de hacer el proyecto de expansión de Agrovelca. Y recuerdo perfectamente, yo ya era parte del Consejo de Administración de Cocentral. Su merced era ya asociado. Sí, yo me volví caficultor, recuerden, sí. En el 2023. Sí, señor. Y en el... en el 91. En 1993, perdón. Ah, bueno, ok. En 1993 me volví caficultor y en 1997 me volví asociado a Cocentral. Ahí debe estar la inscripción de mi afiliación a Cocentral. Ingeniero, y en ese momento... Cuando ya estuve trabajando con Agrovelca, que eso fue en
perdón, estoy en 2004, no estoy hablando, sí. Estoy un poco perdido de las fechas. Estoy hablando de 2004-2005. Sí, señor. Estuve trabajando con Agrovelca, ya era asociado a Cocentral, y ya en esa época ya llevaba yo 4 años de ser miembro del Consejo de Administración de Cocentral, que eso es otra anécdota chévere de contar, hombre, porque es que esta vida y esta oportunidad de vida yo la soñaba toda la vida. Yo algún día quisiera tener una gran empresa que yo pudiera ayudar a construir, y por pura carambola, Lucho, por pura carambola, en el año 2000, yo ya hacía parte, siendo caficultor desde 1998, empecé a ser parte de Cocentral y a participar con un gran amigo que se llama Fernando Ramírez, Don Fernando. y con otro gran amigo que se llama Jaime Figueroa. En su momento empezamos a meterle la mano a Cocentral, que intervenida totalmente por la Federación de Cafeteros, y logramos meter... Como rescatar, ¿sí? Es que el principal, bueno, no voy a decir eso aquí, sí. Pero después de el ingeniero Fernando Ramírez llega a la gerencia el ingeniero Ernest Parra, y el ingeniero Ernest Parra, desafortunadamente, y es mi concepto particular, la visión que tenía no iba bien, la empresa no iba bien con su estrategia, que pues cada quien tiene su estrategia como gerente, y de una u otra manera la federación decide hacer en ese año la fusión de las cooperativas. Decide integrar las cooperativas. En el Huila habían 4. Estamos hablando del año 1999-2000. Y al querer hacer integrar las cooperativas, Ernest Parra, que era el gerente de Cocentral, pues quiso ser el gerente de todas las cooperativas. Y el comité cafetero no quiso que Ernest Parra fuera el gerente de todas las cooperativas. Y fue cuando nombró a Saúl San Miguel. Sí, señor. Saúl San Miguel es un extrañable amigo que falleció en el tema del COVID. Y Saúl San Miguel queda como el gerente de las cooperativas, y la otra de las 4 cooperativas, pero coincidencialmente en Garzón, Ernest Parra y su combo no dejó fusionar a Cocentral a las 3 cooperativas. Por eso quedó Cadefi, Huila y Cocentral, porque Ernest Parra no quiso. Y a Ernest Parra de una u otra manera le cobraron, no sé cómo, qué pasaría ahí, porque en el año 2000 la federación no le dio el apoyo y Ernest Parra sale de ser le arman toda una película a Ernest Parra ahí para sacarlo de Cocentral. No tengo testimonio para aseverar si era cierto o no cierto, pero lo sacaron de Cocentral, le hicieron auditoría, lo recuerdo perfectamente en aquella época, y lo sacaron de Cocentral, y nosotros pudimos, en ese momento Jaime Figueroa, un amigo también, era líder comercial de Cocentral, era el encargado de los insumos. Sí, señor. Entonces logramos, Fernando Ramírez, en cabeza de Fernando Ramírez, que tenía una muy buena relación con el doctor Rigoberto Ciceri, que era el director ejecutivo del comité, logramos... Don Rigoberto era del Huila, ¿no? Era del Huila, sí, logramos que Jaime Figueroa fuera el gerente de Cocentral. Y logramos meter a Jaime Figueroa gerente de Cocentral. Y como yo estaba trabajando en su momento con la distribución, en ese año estaba con Dow todavía. Sí, señor. Yo era distribuidor, y pues yo vendía a venderle insumos para la broca del café a Cocentral. Y pues cada vez que había una asamblea, Jaime Figueroa me llamaba que le diera plata para la asamblea, para el almuerzo, para que le ayudara, y conseguía la plata de la asamblea con los proveedores. En una de esas asambleas, la primera asamblea de él de gerente, pues lógicamente al salir Ernest Parra salieron algunas personas muy pegadas a Ernest Parra. Un señor de que ya en paz descansa, llamado Danilo Carballo, que debe ser hasta familiar de Mayra Carballo. Sí, claro que y sí. El señor sale como miembro de delegado de Garzón, y en la asamblea del año 2000, pues el Consejo de Administración, la Asamblea tenía que nombrar un miembro del Consejo de Administración que reemplazara a don Danilo Carballo, y no estaban en la Asamblea y estuvieron buscándolo. Y recuerdo a Mariano Castro, lo llamaron por todos los medios y Mariano Castro no respondió, y tenían que llenar el hueco en la Asamblea. Y el único que estaba ahí en esa Asamblea era el promotor de insumos de Dow, que era yo. Y entonces Timoleón Sánchez, otro gran amigo, me dijo: ingeniero, ¿y usted por qué no le hace a miembro del Consejo de Administración? Y dije: ¿yo qué voy a hacer eso? Yo no tengo ni idea de eso. Sí se puede, y dijeron que sí se podía, y ahí entro yo a ser parte del Consejo de Administración, apoyando la gerencia, la buena gerencia de Jaime Figueroa, que dura 6 años, del 2000 al 2006, que es el momento en donde yo ya entro ya a hacer a Cocentral, la historia de Cocentral. Es más o menos ahí mezclado lo que fue la historia de cómo llego yo a Cocentral y cómo fue mi proceso de transformación después de la quiebra que tuve, después de salir de la empresa que le estaba hablando, y del proceso en donde llego y encajo entre expandir Agrovelca, que gracias a Dios recuerdo perfectamente que terminó 2.900 millones de pesos anuales las ventas de Agrovelca en año y medio que estuve allá,
y pues eso quedó posicionado. Hoy Agrovelca es una gran empresa y la doctora Gloria es una extraordinaria empresaria. Y ahí colaboramos y hay muchas historias por contar, pero en ese enlace es cuando nace la película de llegar a ser gerente de Ecocentral, que es otra historia que yo no sé si nos cansa el tiempo. No, sí alcanza el tiempo, ingeniero. Pero eso fue otra gran historia de cómo accedimos a ser gerentes de Ecocentral. Estamos hablando del año 2006. 2006. Ingeniero, yo lo interrumpo ahí. En el 2006, su merced entra pues a ser el gerente de Ecocentral. Y cuando usted es gerente de Ecocentral, ¿este señor ya estaba en Ecocentral o no? No, para nada. El ingeniero Emel. Emel estaba en su proyecto empresarial. Le digo, ¿seguía con Bayeres? Acuérdate que estábamos hablando de que yo tenía Agrofuturo, tenía mi empresa y que Emel tenía su almacén y toda esa cosa. Y Emel está en su mundo de ser cultivador de tomate, asistente técnico y su empresa. Y yo estaba en el mundo de ser trabajador de Agrovelca y expandiendo el negocio de ella y participando en las reuniones del Consejo de Administración, apoyando la buena gestión de Jaime Figueroa, que fue una buena gestión durante los 6 años que tuvo. Jaime renuncia en un día que no lo esperábamos, éramos miembros del Consejo de Administración, estaba Fernando Ramírez, estaba yo, habían otros amigos ahí en el Consejo de Administración, pero los dos éramos lo más visibles. Yo me acuerdo que nos decían los doctorcitos, en el Comité Cafetero de Huila decía, ya están los doctorcitos, y los doctorcitos no hay que dejarlos hacer mucho porque los doctorcitos se pueden desviar de lo que nosotros queremos, y eso pues no era tan cierto. Y nosotros estábamos ahí apoyando con de la noche a la mañana a Jaime por múltiples problemas de seguridad, que alegó él más que otra cosa, porque en esa época llegaron los paramilitares a Garzón, no sé si recuerdan esa historia, estaba la subversión también generando presión sobre la cooperativa, y aparte pues estaba la presión del comité de cafeteros, de la presión que el comité ejercía sobre la empresa. Entonces él en ese momento encuentra un hermano, estoy hablando de Jaime, un hermano que quería invertir en la región y le ofrece a Jaime la posibilidad de invertir en temas de fincas, y Jaime de la noche a la mañana nos dice ahí en el Consejo de Administración y lee la carta de renuncia. Estamos hablando del 2006, Estamos ¿no? hablando del 2005. 2005. Sí, señor. Sobre el segundo semestre del 2005. Sí, señor. Y pues cuando nosotros vemos y le decimos paremos la sesión, paremos esta acta, camine y vamos y hablamos. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Venga, hermano, ¿cómo se va a ir? Sí. No, ¿por qué se va a ir? No, espérese, recapacite. No, que es una decisión de vida y yo me voy. Y no hubo poder humano de retrocederlo a él. Y entonces el Consejo de Administración comete un error, diría yo en ese momento, y una vez me dice, ingeniero Mauricio, ¿usted por qué no lo reemplaza? En la sesión siguiente. Mientras tanto, ¿sí? No, en la sesión siguiente, a ojos cerrados, el Consejo de Administración dijo, Mauricio, nosotros queremos que usted sea, yo trabajaba con Agrovelca, recuerda. Sí, señor. Le dice, Mauricio, yo queremos que usted sea el gerente de Ecocentral. Y yo me puse a pensar y dije, vea, pues de la noche a la mañana me aparece esta opción. Ese papayazo. Les cuento toda la historia porque pues yo no conocía a Ecocentral al detalle, el gerente era Jaime. Lo que hicimos fue apoyarla 100% y apoyar su trabajo, su gestión, que vuelvo y le digo, mi manera fue excelente. Entonces era lo que hacíamos, nada más. Cuando él renuncia, pues nosotros automáticamente entro a recapacitar y mi primera decisión es ir al consejo. Me gusta la idea, voy a hablar con Rigoberto, el doctor Rigoberto Ciceri, el comité de cafeteros. En ese momento estaba él. Sí, claro, porque había que pedirle permiso a la federación. Sí. Hoy todavía, seguramente, hay que pedirle permiso a la federación para nombrar al gerente, porque pues la federación tiene incidencias. Sí, señor. En Ecocentral. Entonces yo recuerdo, yo como tomaba trago con Rigoberto, o sea, tomábamos cervecita y tomábamos aguardientico, y Rigoberto era una espectacular persona de amistad, un excepcional ser humano con lo que conversábamos. Sí, señor. Pero por supuesto que él tenía su gobierno y él tenía su manera y con quién quería hacer sus cosas. Tenía sus cauces. Y claro, y ahí no estaba yo. Definitivamente cuando yo llego y le digo, doctor Rigo, ¿cómo le parece esta idea? Imagine que el consejo, Jaime renuncia y el consejo de administración me ofrece y yo le tengo ganas, yo quiero que usted me apoye porque el aval de usted es muy importante. Él sufrió una transformación en su aspecto físico que dijo, pero usted no necesita, usted para qué, yo no sé qué. Y enseguida me di cuenta que él no quería que yo fuera el gerente, lógicamente éramos amigos. Sí, señor. Nunca hemos dejado de serlo. Sí. Pero él evidentemente no quería que yo fuera el gerente. Mostró que... Y entonces se me enredó la pita ahí porque había renunciado a Agrovelca, ya había aceptado la propuesta del consejo. La propuesta del consejo y me tocó renunciar al consejo. Tengo la carta
donde renuncio al consejo y digo, no, hagan la labor con el comité y todas esas cosas, yo me hago a un lado. Y entonces quedaba sin trabajo en Agrovelca, sin ser miembro del consejo de administración, porque ya había renunciado también. Y quizás sin ser gerente. Quizás sin ser gerente, sí, que señor. es el peor de los mundos. Y en el limbo. Claro, fue ahí cuando la cooperativa hizo toda una gestión en cabeza de Fernando Ramírez con la Federación de Cafeteros, fueron a Bogotá, hablaron con el jefe de cooperativas y se comprometieron, de acuerdo a la propuesta de Rigoberto, de hacer una convocatoria para nombrar el gerente, porque tenía que ser con una convocatoria. Yo ya sabía que no querían que fuera yo no me quería presentar a esa convocatoria, Lucho. Y la convocatoria fue una cosa absurda, nunca en la vida había una convocatoria como esa, nunca la he hecho. Creo que fueron como 14 exámenes y en cabeza de José Rafael Rodríguez, que fue el que lideró ese proceso, no me olvida. Ingeniero, o sea, yo les hago un paréntesis ahí, o sea, ¿postularon más hojas de vida? No, llegaron 32 hojas de vida, si no me equivoco, para la postulación. A gerente. Por supuesto, llegaron las personas que quería el comité cafetero que llegaran. Sí, señor. El comité ya tenía decidido, yo quiero nombrar a este y este va a ser, entonces metámoslo ahí a participar en el tema y a mí me convence Fernando Ramírez. Sí, señor. De participó y ha dicho, no, Fercho, yo no trabajo, yo no me meto en esa convocatoria, el comité no quiere, no, que métese, que ya la federación dijo que la decisión la tomaba el consejo de administración, métase en la convocatoria y gánese la convocatoria. La única manera que tenía era ganándome esa convocatoria. Sí, señor. Pero fueron 14 pruebas, exámenes, entrevistas, hasta un proyecto que también lo tengo, que cómo haría la empresa. Sí, señor. Y presenté y quedé primero, Lucho. Y al quedar de primero, ¿cuál fue la reacción, digamos, de la federación? ¿O? Yo no sé, por ahí tengo un detalle que me regaló Jaime Figueroa y me regaló Fernando Ramírez algún día, porque eso le llaman el sapo que le tocó comerse al doctor Rigoberto, porque él no quería que yo fuera el gerente, sí, señor. Y pues le tocó aceptarlo porque yo me gané la convocatoria transparente. Sí, señor. Me la gané. Y ya después, ante eso, le tocó al doctor Rigoberto alinearse y aceptarlo. Sí, señor. Y ahí empieza mi vida en Concentral. Ya después toda otra historia, pero sí, señor. Esa fue la manera como accedí. Eso no fue nada fácil. Usted no lo ha contado. No, la federación no quería para nada que yo fuera el gerente y nada, quería saber nada de los doctorcitos. O sea, los doctorcitos eran un problema y pues uno lo termina entendiendo. Sí, señor. Porque pues uno está en el control de su gremio y quiere que el gremio esté controlado y que la gente trabaje bajo mi direccionamiento incondicional, y por eso yo nunca tengo ninguna represalia ni nada personal contra el doctor Rigoberto, ¿no? Pues, ¿aún son amigos? Claro, por supuesto, y seguimos siendo amigos y no siempre lo seremos, creo. De parte mía no hay nada diferente a un agradecimiento, porque al final igual él permite que entre, porque hubiera querido pararse como barranco en Chivo, se para y no deja entrarme. No deja entrar, ¿sí me entiende? Sí, señor. Ingeniero, mientras tanto, el ingeniero Emel estaba mirando la corrida desde las barreras. Claro, él estaba en otro tema, él ya estaba en su programa personal, en su mundo personal. Pues yo no sé, Emel, en esa época contar qué hacías aparte de sembrar tomate y de jugar fútbol, de hacer baloncesto y tener su almacén. Su negocio, sí. Y interactuar mucho con los agrónomos. Nosotros nos veíamos mucho, nos interactuábamos y jugábamos de vez en cuando en escenarios del deporte, pero no sé, Emel, en esa época particularmente, ¿qué hacía? Yo recuerdo que cuando yo lo llamo a que me acompañe en Concentral, todavía estaba en su almacén. Ingeniero Emel, ahí ya la pelota va para su posición, que se me olvidó de preguntarles a los dos en qué posición jugaban, tanto jugando fútbol con el ingeniero Mauricio, como jugando baloncesto el ingeniero Emel, pero eso me lo responden más adelante. Ahora en el momento, ¿cómo es el momento en el que usted cambia el tomate por el café? ¿Cuánto dura el podcast, doctor? Vamos grabando, vamos en duración 38 minutos. Bueno, y ha sido muy buena la conversación. No. Y finalmente la apuesta de lo de hoy era porque queríamos escuchar al gerente. Sí, señor. Y me encanta que te hayas motivado a hablar, porque eso era lo que nosotros queríamos y me pareció chévere, y bueno, y que haya tenido también la oportunidad de acompañarte en algunos de los detalles que estás contando. En el momento en que me invita a llegar a Concentral, yo en ese momento estaba tomando la decisión porque, como contaba anteriormente,
yo había cerrado Tú tenías una emisora, trabajabas en una emisora, recuerdo. Lo que pasa es que yo hago programa. Me estoy enterando de muchas cosas. No, lo que pasa era que era un programa con Zamboni. Con Guillermo León Zamboni, profesor mío. Lo que pasa es que Guillermo Zamboni me invitó a que hiciéramos un programa de salsa, lo hacíamos los domingos. Salsa y control, salsa y sabor, era ¿no? Feliz porque pues finalmente yo soy salsero. Sí, señor. A morir. Y ese fue mi contacto de radio del programa de salsa. Entonces, en ese momento, yo estaba prácticamente, yo quería irme de acá del Huila. Dije yo, bueno, pues acá el tema está complejo. Pero hubo dos escenarios interesantes en ese momento. Fue la oferta que me hace el gerente, venga, acompáñeme en este proyecto. Ya cuando el ingeniero Mauricio estaba... Sí, ya está. Eso llevaba unos 6 meses en la cooperativa. Yo les hago un comentario, sin herir sentimientos. Después de que usted le quebró la empresa, no mentira, después de esa anécdota que ustedes tuvieron, de ese, digamos, ese encuentro que tuvieron de negocios, vuelven y se reencuentran en Cocentral. Sí, ese tema No, ni más faltaba y nosotros siempre hasta el día de hoy hemos tenido buenos términos y bueno, eso son historias. Entonces él me dice que lo venga a acompañar. Entonces ella tenía acá a Giovanni Andrade, que era otro gran amigo y que había llegado antes que yo a manejar la parte porque Mauricio quería hacer algunos cambios en la cooperativa. Sí, señor. Y trabajar como con su gente. Sí. Entonces él me invita a trabajar en Cocentral. Le digo, bueno, pues hagámosle, o sea, a manejar la unidad técnica en ese momento de la cooperativa. Y para mí fue toda una experiencia porque pues la ventaja... Recuérdeme quiénes están en la unidad técnica. En la unidad técnica estaban, en ese momento estaba Álvaro Mancipe. Don Álvaro, todavía está por acá, ¿no? Álvaro creo que es el único. ¿El único? Sí, de los que iniciaron. Sí, en esa época también estaba la niña Oliveros. Alcanzó Campo Elías también a estar ahí con nosotros. Adrián, este muchacho más se estaba en ese momento retirando y empezamos como un cambio en la forma de trabajar en la unidad técnica. Yo siempre he pensado que lo más importante de uno en cualquier trabajo, en cualquier labor, tiene que ser la parte personal. Entonces, sí, señor. Yo traté de decirle a ellos, bueno, hermano, ustedes primero que cualquier cosa, antes que profesionales, son personas y ustedes tienen que llegarle a la gente con un tema en el cual ellos aprecien primero la persona y luego la parte profesional. Entonces fue un tema muy bonito y a mí lo que me encanta fue porque Luis Mauricio Rivera dio la oportunidad de que la unidad técnica creciera, ¿sí? Y que entendiera que la unidad técnica era nuestra vía de llegarle al cafetero a través de los temas de asistencia. Y bueno, yo no digo que haya sido eso, pero fue todo ese proceso el que empezó a dar la posibilidad de crecer, ¿sí? Sí, señor. Y hay una parte que yo espero que no me esté adelantando porque yo duré muy poco tiempo en la unidad técnica. Mauricio me hizo un daño espectacular que fue decirme, bueno, usted entra a café. Sí, señor. ¿Sí? Y yo no era yo el mundo del café, la asistencia, pero el mundo del café era otro mundo. Yo me acuerdo cuando él me dice, vas para café, yo ese día no dormí. Y yo dije, Dios mío, ¿yo a qué me estoy metiendo? Pero yo lo tomé como un reto. Y es un reto muy es un reto muy bonito porque el reto de ese día está hasta hoy. ¿Sí? Y vuelvo y repito, algo que decía ahora que estábamos acá por fuera del podcast, que a esto se llega por confianza. Sí, señor. Tú puedes ser el mejor del mundo, pero si no te tienen confianza, estás muerto. Sí, señor. Entonces eso se dio así y bueno, fue... De hecho, Mauricio me molesta con el tema de la llegada a la zona cafetera por las buenas relaciones que ya empezó, pero... Y eso de verdad ha sido muy bonito y después de tantos años, para mí es muy bonito encontrarme gente de los que yo conocí en la época y todavía lo recuerdan a uno con mucho aprecio. Entonces, eso es un tema que se construyó tanto en mi época del Comité de Cafeteros como lógicamente en estos 18 años en Cocentral. Entonces, eso para mí tiene un valor gigante. Señores, tenemos 43 minutos de grabación en este momento.
Otro podcast. Sí, no, sí, pues dejemos hasta ahí. Llevamos 44 minutos. Yo te cuento antes de terminar la anécdota del primer podcast, porque chévere la idea. Cuando llego a la cogerencia de la cooperativa, mi primera idea fue la unidad técnica. Y la unidad técnica, lo primero que hago es producto de un diagnóstico que mandé a hacer a alguien que llama todavía Tarcisio Álvarez Chávez. Él me hizo un diagnóstico de la cooperativa, que yo llegué a la cooperativa ciego, Jaime me la entrega y yo entro ciego, como entró él no me hizo empalme ni nada de esa cosa, no, coja eso y hágale, le toca a usted. Sí, señor. Entonces yo cojo y hago un diagnóstico y digo, Dios mío, esto es una oportunidad de vida, y lo primero es ir a hacer un diagnóstico a ver en qué llegaba. Yo tenía la formación de DAO y eso es muy valioso por eso, y por eso toda la vida lo voy a agradecer a DAO, que es mi mentor profesional. Entonces yo mando a hacer un diagnóstico y ese diagnóstico sale y nace que la gente lo único que tiene Ecocentral, que no sabe ni que existe y no que compra café y que es la misma federación. Sí, señor. Entonces yo digo, no, esto no va a ser la misma federación, va a ser un apoyo para la federación, pero va a ser Ecocentral. Sí, señor. Y Ecocentral, la primera decisión que tomo yo es fortalecer el crédito en Ecocentral como un apoyo porque la gente produzca más. Y le digo al doctor Rigoberto, que fue la primera enfrentamiento que tuvimos, que necesitaba que el servicio de extensión que estaba trabajando me ayudara para acompañar los créditos que íbamos a fomentar, o sea, para que la plata no se perdiera, porque los créditos se iban a dar para que los productores invirtieran y mejoraran. El doctor Rigoberto me dijo que ellos tenían demasiadas mochilas y responsabilidad y que ellos no tenían tiempo, los agrónomos del comité, a hacerme el acompañamiento a los créditos. Entonces nombro y genero una idea que tenía ya calibrada, que era la unidad técnica. Y al nombrar la unidad técnica se me vino el comité de cafeteros con toda, porque eso era nombrar otros técnicos y ya están los técnicos de ellos. Sí, señor. Creo que hasta hoy todavía deben haber celos por eso. Entonces eso inicia, y eso fue un enfrentamiento con el doctor Rigoberto, enfrentamiento en el sentido profesional. Diplomático. Porque no les gustaba a ellos y eso casi me hacen desmontar el proyecto. Yo lo pude defender porque aparte que es un servicio valioso hoy en día, el crédito, me imagino el servicio más importante para un caficultor, acompañar ese crédito era la parte complementaria ideal para que eso diera productividad. Entonces no pudieron defenderme. Yo le dije, bueno, entonces póngame los agrónomos del comité a acompañarme el crédito. Claro. Y los agrónomos del comité, por supuesto, no me pudieron acompañar el crédito, y eso hizo que no me hicieran desmontar la asistencia técnica. O sea, es algo así como ni rajan ni prestan el hacha. Pues no, yo creo que la federación tiene muchas cosas buenas, pero evidentemente es mejor con apoyo. O sea, sí, señor. Es mejor buscando ayuda, sino con un ejercicio de como que yo solamente soy el que puedo y nadie más puede. Sí, señor. Entonces creo que eso es un problema que hoy de pronto es menos, pero todavía seguramente persiste en algunas regiones. Entonces ahí es donde inicia el proceso de la unidad técnica, y luego cuando intenté fortalecerla, pues me acordé del Nietzsche. Me acordé del Nietzsche. Del ingeniero Emel. Del ingeniero Emel Mosquera, y fui personalmente y le dije a Emel, acompáñame a este proyecto. Necesito que seas el agrónomo líder de la unidad técnica, que me motive a estos muchachos a que hagamos el proceso, y ahí inicia esa relación que cuenta Emel. Y ahí pues si quiere dejamos este podcast para no aburrir a la gente y después hacemos otro. 47 minutos. Sí, no sé. O sea, pienso que... Ingeniero, sí, acércate al micrófono. O sea, pienso que... Bueno, estoy de acuerdo en que luego... la segunda parte. La segunda parte donde ya entremos a hablar del mundo del café. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo hemos llegado acá? Porque nosotros empezamos allá en el tercer piso del edificio del café hasta llegar a lo que es hoy en día y contar cómo empezamos, ¿sí? Para toda la estructura, toda la infraestructura que es hoy en día Ecocentral, que para mí es un orgullo, y el día que yo me vaya acá, el orgullo mío será el saber que contribuí con un grano de arena a lo que hoy en día es esta empresa. Y también, como decía al comienzo, a mí me da mucho gusto por todo lo que compartimos acá en Colombia, por fuera del país, y saber de que Ecocentral, el Huila, Colombia, tienen un nombre gigantesco, pero llevar la camiseta donde dice Ecocentral y donde dice Huila, eso es gigante, eso es muy grande, y eso lo hemos hecho con Luis Mauricio Rivera Vargas, y eso siempre lo llevaré en la cabeza y en el corazón. Yo les cuento una anécdota sobre, yo no trabajaba acá hace mucho rato, o sea, no... Siempre he estado como al lado de los medios de comunicación, de la publicidad y todo eso, pero cuando entro yo a Ecocentral,
y me encuentro, yo tampoco conocía a Jessica Ciceri, pero cuando me doy cuenta de que ella es la líder de Café Ecocentral, yo le digo, vea, antes de, yo no conocía Ecocentral, no nada, pero yo sentía ese café como nuestro. Y le dije a ella, yo lo sentía como de nosotros, del Huila. Y un referente del Huila era Café Ecocentral. Ahí, al frente de la cafetería, se lo dije a Jessica. A mí, yo recién llegado acá, la abordé y le conté. Les voy a contar otra cosa. Ustedes han batido el segundo récord de A Tomar Café. El primero lo batió el ingeniero Vladimir Figueroa, quien hizo 3 partes. Ustedes están batiendo que en una sola parte ya vamos a llegar a 50 minutos. Entonces, primero récord, y vamos a dejar para la segunda parte, donde vamos a abordar temas ya de cómo es que Ecocentral pues evoluciona gracias a el mandato del ingeniero Luis Mauricio Rivera Vargas y todo el equipo que lo ha acompañado en ese trasegar y en esa evolución positiva que han tenido en el centro del departamento del Huila y que ahora pues se está expandiendo a nuevos territorios, ¿sí? Lo que es el occidente, el sur, partes que antiguamente Ecocentral no tenía bajo su cargo, y en este proyecto de expansión. Entonces esa va a ser la segunda parte, que quiero que ustedes me acompañen y que le pongamos fecha de una vez, si se puede hoy. Y hay que recordar, estamos grabando hoy, 4 de octubre. Este será el episodio número 7. Agradecerles a ustedes los dos, ingeniero Emel, ingeniero Luis Mauricio Rivera Vargas, ingeniero Mauricio, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por dejarme estar acá y por seguir dando lora. Y pues nada, ustedes me dicen, ¿para cuándo vamos a poder grabar esta segunda parte? Hombre, Lucho, yo no solamente le digo que hacemos la segunda, la tercera, las partes que quieras, sino que solamente quisiera comprometerte en el podcast a que lidere todo este proceso de comunicación asertiva con nuestros caficultores, nuestros asociados. Yo creo que hay muchas cosas que la gente no sabe y que la única manera de hacerla entender sacarla para allá es a través de una buena comunicación y utilizar los medios y herramientas que hay para eso. Y créanme que hay muchas cosas que ni aquí al interior todavía de la empresa mucha gente no conoce. Mucho sabe. Entonces estos medios deben servir para eso. Y claro que sí. Contar esta historia, este tema ha sido muy agradable, y hacerlo aquí con Emel pues más. ¿Dónde le firmo? El tiempo pasa muy rápido. Pues sumando a lo que dice Luis Mauricio Rivera y lo que hemos hablado en muchas ocasiones, sí, señor. Carlos, es bueno que la gente, o sea, nuestros cafeteros, nuestros asociados conozcan el que hay detrás de cada plus. Que hay detrás de cada uno de nosotros. O sea, yo siempre peleo, entre comillas, porque la gente entienda que nosotros somos de carne y hueso. Nosotros no somos nada raro, sino que somos personas que hemos tenido una oportunidad, y es lo que uno pide y quiere, no solamente para uno, sino sobre todo para los jóvenes que tienen tantas ilusiones de contribuir en lo que es esta región, en lo que es la cooperativa. Pero siempre es que hubo una oportunidad, y esto ha crecido gracias a eso. Y algo que yo también quiero resaltar y que quede en letras mayores es... esto es un compromiso que estamos haciendo, un pacto entre los tres. Ese querer siempre ayudar a la gente, al huilense. Al caficultor que así que de a pie. Se ha buscado que sea gente del Huila, gente hijo de nuestros asociados. Y bueno, en la próxima vamos a contar. Aspiro a que luego de que regrese nuestro gerente vamos a seguir conversando, pero yo quiero que él nos cuente cómo ha sido todo esto que se ha hecho, y que se ha hecho con amor, con cariño, y pensando que la región puede crecer. Así que el compromiso queda, y aquí estaremos. Claro que sí, ingeniero, cuente de que vamos a estar ahí. Claro que sí, por supuesto, Lucho, y vuelvo y te digo y te transmito la energía para que sigas llegando al productor, para que el productor se entere. Un productor enterado, un productor con educación, un productor con conocimiento es un productor exitoso. Entonces esta es una herramienta, la cooperativa tiene que darle las herramientas todas al productor, y esta herramienta de comunicarle, hacerle saber, conocer la historia, la realidad, me parece muy importante para que ellos tomen las mejores decisiones. Entonces claro que sí, continuamos, y por supuesto que, hombre, acompañarme de Emel, pues eso es más que motivante. No, es interesante. Esto es la primera, el abrebocas de lo que va a ser la segunda parte, donde vamos a conocer más a fondo
lo que ha sido pues toda esta gestión, toda esta historia bonita que tenemos para contarles a ustedes los que están ahí detrás de los micrófonos, detrás de las cámaras de A Tomar Café. Es tiempo, ingeniero Mauricio, es tiempo, ingeniero Emel, de que nos tomemos la foto oficial, ¿sí? Esta foto oficial, ustedes tienen que ver el episodio, este será el 7º, ¿sí? Entonces tienen que estar pegadito al estreno y cuando nombremos esa foto oficial, la tienen que publicar, así sean los estados de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, y etiquetan a la cooperativa, si quieren etiquetarme a mí, nos etiquetamos entre los 3, ¿sí? Y será la foto oficial. Entonces, cada uno a su cámara, en 3, 2, 1, va la foto oficial. Ah, pero no hemos brindado tampoco. Mire, el ingeniero también tiene el vaso de los 45 años. El ingeniero de... el único nuevo hongo soy yo con el parque industrial del café. Vamos a brindar y vamos a hacer la foto oficial. Esa no, porque no estaba mirando la cámara. Mirando la cámara en 3, 2, 1. Listo, ya está la foto oficial. Okay. Ya quedó guardada, en unos minutos les llegará a su WhatsApp. En el 7º episodio lo estaríamos transmitiendo, si Dios quiere. Hoy 4 de octubre estaría la transmisión del ingeniero Vladimir. El 11 de octubre está la transmisión de Don Benjamín, Benjamín de Control Interno. Y el 18 de octubre estaría este podcast al aire. Sábado 18 de octubre a las 8 de la noche. Resta más que agradecerles. Muchas gracias por aceptarme esta invitación. Muchas gracias por dejarme entrar acá. Me les infiltré, pero muchas gracias por dejarme entrar acá. Y de disfrutar este delicioso café. Aquí pues seguimos con al frente del cañón y lo que se venga, ahí vamos a estar. Ingeniero, muchas gracias a ustedes los dos. Con muchísimo gusto. Excelente. Nosotros nos vamos, ¿no? Nos vamos ya. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden seguirnos, darle like y tocar esa campanita para que les avise cuando tengamos un nuevo episodio de A Tomar Café aquí en Co Central. Así que nos vemos. Chao, Dios los bendiga. Una taza de café para todas las mañanas. Solo quiero un café pa' que me caliente el alma. Pura sed y mira flores, guarda magia en su suelo y cada grano de café es la esencia de mi pueblo. El aroma de las flores viaja por el Magdalena. Así es nuestro café, la bebida más selecta. Así es nuestro café. Con un sorbo de café se despierta mi confianza, resplandece la esperanza de intentarlo otra vez. Pura sed y mira flores, guarda magia en su suelo y cada grano de café